Hola, estamos con Ernesto Romeo para empezar este año, este ciclo de entrevistas. Bueno, gracias Ernesto por sumarte a este ciclo. Súper gustazo. Bueno, el gusto es mío, es de nosotros, de todos los que estamos acá. Y bueno, vos me preguntaste de qué trataba la entrevista y no te voy a adelantar nada, no te adelanté nada, que es raro eso, generalmente lo hago. Pero bueno, ya un poco me respondiste cuando ingresé acá a la cita del Fauno, que la primera pregunta era, ¿cómo es tu proceso, digamos? Yo veo que vos llegaste, empezaste a meter cables, a tocar, ¿cómo es tu proceso, digamos, creativo de alguna manera, ¿no? Porque yo pienso, cuando ustedes tocan con clavos y demás, hay mucha improvisación, pero digo, ¿cómo es tu día a día con la música? O sea, vos decís, che, tenemos un día donde se juntan, o venís vos determinado, ¿sos ordenado con eso? ¿Cómo es tu día a día con la música, particularmente con la creatividad? Bueno, el día a día es un poco, casi un paralelo de lo que podrías hacer con mi vida. Todos los días son distintos. Y incluso dentro del formato semana, quizás algunas cosas se repiten con una cierta periodicidad y otras no. Tanto en mis ámbitos que tienen que ver con lo estrictamente artístico, con lo laboral, vinculado a la enseñanza, por ejemplo, o a las grabaciones y producciones. Todo es como que se va formateando y evoluciona a diferentes tiempos y en formas paralelas, digamos. Cuando yo empecé con la música, lo hice por impulso, digamos, no tuve una formación musical de pequeño, y descubrí la música electrónica en la adolescencia, me fascinó y me quise dedicar a eso, y eso fue hace bastante tiempo, mediados de los 80, entonces la info era diferente a la que por ahí podemos encontrar ahora. También el lugar de la música hecha con instrumentos y equipos electrónicos era diferente. Y yo además no tenía un entorno de gente vinculado a, por ejemplo, no sé, al rock. Tenía amigos que tenían bandas o esas cosas. Entonces, un poco la información y cómo fui buscando las cosas para formarme fue muy entre intuitivo y un poco también autodidacta, ¿no? Leer revistas, mirar fotos en los discos y ver qué instrumentos usaban, tratar de imaginarme cómo cosas que yo escuchaba en los álbumes habían sido hechas, escuchaba un disco en vivo y por ahí trataba de imaginarme quién tocaba qué cosa, después por ahí a veces años más adelante me enteraba que esos discos en vivo habían sido casi todos regrabados en estudio o retratados en estudio, entonces muchas veces me forcé a hacer cosas que yo creía que habían sido hechas de una manera, pero no habían sido hechas de esa manera, y eso me permitió también aprender cosas nuevas. Lo primero que fui a estudiar fue piano, pensando que tenía que saber tocar el teclado para usar los sintetizadores. Sí. Y inmediatamente empecé a buscar mis primeros sintetizadores, me di cuenta que para mí era súper fundamental que tuvieran acceso a los parámetros de programación como aspecto expresivo. Entonces todo eso fue como armando una manera de acercarme a la creación musical que lo único que hizo hasta el día de hoy fue multiplicarse y ampliarse. Claro, pero siempre el mismo proceso, ¿no? Como amplitud. Claro, pero digamos, por ejemplo, si vos llegaste hoy y empezaste a hablar, ¿cómo retenés una idea? Digamos, ¿cómo la necesitas retener o decís, bueno, no sé, tocaste en Mar del Plata hace unos días, en Pleamar? Vos decís, bueno, ¿cómo armás esa idea? Decís, bueno, no, se juntan y sale lo que sale, o vos venís con una idea, algo armado. Vamos, quiero saber eso. Como... Es que para mí es un proceso muy interesante el que planteas, porque hay un momento en el cual, por ejemplo, el caso de los sintetizadores que tienen solamente perillas, no podés guardar, ponerle las programaciones, ¿no? Entonces las tenés que crear. Cuando yo empecé me anotaba en papelitos las posiciones de las perillas. Pero desde el mismo momento que empecé a tener los sintetizadores, reflexioné sobre el proceso de la síntesis. Entonces de a poco, diría a los muy pocos años, me había armado como mi sistema lógico de la síntesis, más allá de las deducciones o las cosas que fui estudiando, leyendo. Entonces, en un momento, ya era más engorroso para mí anotarme las cosas que simplemente pensar. Y en un momento, el pensamiento ya se transforma directamente en acción. O sea, como cuando uno hace las cosas cotidianamente sin estar reflexionando sobre ahora voy a abrir la puerta, ahora voy a destapar el tarrito. De alguna forma, la manera de interactuar con los sintetizadores se fue transformando en un acto
que no sé si lo llamaría intuitivo, porque no sé si es exactamente eso, pero como una cosa natural. Entonces, es como que se desarrollan las cosas de la misma manera que se desarrollan otros aspectos de la vida cotidiana. Y en lo musical en particular, hay veces que hay ciertas cosas que uno quiere retener quizás para repetir. Durante mucho tiempo en Klaus tuvimos gran parte de lo que tocábamos en vivo como si fuera repertorio, por decirlo de alguna manera, que muchas veces los tocábamos de manera muy ajustada, muy similar cada vez, con distintos elementos expresivos, pero digamos, uno se da cuenta que era el mismo tema permanentemente con su parte más. Y siempre hubo un lugar para esto, para la improvisación y también para lo que nosotros llamamos como composición en tiempo real, que es componer en el momento, que no es exactamente lo mismo que improvisar. Por ahí la improvisación muchas veces, siempre puede haber improvisaciones libres, se basa en como un aspecto libre dentro de un aspecto que tiene una forma definida. En el jazz se da mucho eso, ¿no? Una secuencia de acordes y alguien presenta una melodía y luego se improvisa sobre otra secuencia de acordes o sobre la misma secuencia de la melodía y después de una cantidad de tantas vueltas se vuelve a... nosotros muchas veces en vivo, desde el comienzo de nuestra actividad con Klaus, fuimos tratando de crear estructuras compositivas de forma espontánea. Y en los últimos, te diría, 10 años, casi todos nuestros conciertos han sido hechos así. Cada concierto es diferente porque se compone en el momento y muchas veces cada uno de nosotros está preparando su setup por separado y nadie escucha lo que está haciendo el otro y nadie sabe lo que va a ocurrir hasta el momento de juntarnos a tocar. Y si vamos a empezar a tocar tonalmente, lo único que decimos, bueno, empezamos en tal tonalidad, si es que vamos a hacer una tonalidad. Y eso es todo. Entonces, de alguna manera, por más que estos instrumentos tengan un grado de complejidad en sus y demás, a veces la partología da la impresión de que es mucho más complicada de lo que es. O sea, tiene complicaciones, muchas complicaciones son más de nivel práctico, cosas que por ahí no funcionan bien, no están bien resueltas, fallan, bla, bla, bla. Pero conceptualmente no son tan complejos. Entonces, cuando le encontrás la vuelta, podés como fluir más fácilmente. Y curiosamente, el hecho de que no estén atados a tener un solo tipo de sonido o un solo tipo de dinámica, te permite utilizarlos con un abanico de posibilidades expresivas que es muy versátil y te permite sintonizar no solamente con tus ideas, sino con que sería el ambiente, lo que está pasando. Muchas veces es muy evidente en nuestros conciertos que el resultado no se da unidireccionalmente de nosotros hacia el escuchar. Es totalmente bidireccional. Te iba a preguntar justamente eso, si vos en el momento también de alguna manera vas como evaluando lo que está pasando afuera, digamos, como que, y esos entre ustedes como que bueno, lo van llevando según lo que ven, digamos, el público. Sí, y es curioso porque yo particularmente casi nunca miro, es algo más como en otro registro, otro plano tal vez. Yo creo que Pablo y Lucas son más de mirar al público. Yo, un poco por una cuestión de concentración, pero también entro como una especie de trance, no sé cómo explicarlo. Y creo que muchas veces nos olvidamos que la música originariamente era colectiva, era un acto colectivo, un acto comunitario, y que se utilizaba como una manera de entrar en contacto con otras dimensiones que perdés en el aspecto lógico, terrenal, verbal, lingüístico. Entonces, cuando yo empecé a escuchar cierto tipo de álbumes hechos con instrumentos electrónicos, realmente me pasaron cosas emocionales que no las podía describir de ninguna manera, y ese fue un impulso que es lo que me hace hacer lo que hago, el único verdadero impulso, y nunca se fue. Entonces, cada vez que de alguna manera conecto con eso, entro directamente en ese terreno. Es un terreno que no es un terreno sensitivo, de conexión, que no va en una sola dirección, que no tiene una temporalidad ordenada cronológicamente. Como cuando toco siento eso, simultaneidades, entonces me resulta muy difícil como ponerlo en palabras más sociales. Yo creo que hay gente que por ahí no se arenga al público, yo como siento que me pasan otras cosas, entonces no puedo enfocarlo desde ahí. Pero sí
se siente mucho como esa, no sé cómo llamarla, energía. Sí, sí, como que sentís como una vibración o una energía quizás. Sí, ahí pasa mucho feedback, en todo sentido. Y también y eso no tiene, uno lo puede pensar que es lógico en un lugar cerrado, pero vos dijiste el otro día en Mar del Plata, como en un lugar aire libre. Abierto, sí, sí. Todo te llega, estábamos a 150 metros del mar, Sí. ¿entendés? Sí, todo es una cosa, cuando alguien usa visuales, todo, o sea, la música que hacemos es resultado de todo eso, más bueno, los instrumentos, nuestras limitaciones, digamos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, también yo me doy cuenta que vos, justamente, repito lo que te decía al principio, cuando llegaste enseguida te pusiste, tenés como también esa necesidad imperante, digamos, durante el día, che, porque además entiendo que, bueno, no vivís acá, estás lejos, entonces, de repente, como cuando tenés esa necesidad en tu casa, ¿cómo haces? O venís, o bueno, ¿cómo descargas eso? Digamos, yo durante muchos años vivía en el mismo lugar donde tenía mi estudio. Te diría que los 15 primeros años fue así. O sea, el mismo lugar donde vivía tenía mis equipos. Después empezó como el split, digamos, entre vivienda y estudio. Cuando armamos la Siesta del Fauno en el 2011, logramos hacer que el laboratorio se transforme también en un estudio de grabación multidimensional. Tenemos varios espacios, puede venir gente a grabar voces o instrumentos de percusión, instrumentos de viento, a procesar cosas, a hacer mastering, bueno, diferentes cosas. Entonces se volvió un lugar no solo muy lleno de cosas, sino también con muchas especialidades diversas, muy distintas. Y yo de a poco empecé a tener algunos instrumentos en mi casa también, de nuevo, por esta cuestión de, aparte siempre me gustó escuchar música, y siempre me gustó escuchar música en diferentes formatos, entonces siempre mantuve mis discos de vinilo, los CDs, no soy tan de escuchar música en la compu, poner o armar el playlist, todo ese tipo de cosas, entonces también eso forma parte de un acto, porque hay una cosa que no es solamente escuchar, es la acción. Sacas el disco, mirás, lo pones, te genera como una atención diferente al hecho de dejar algo sonando permanente. Algunos discos, particularmente los de vinilo, tienen esa cuestión también, ¿no? Que hay una cosa entre el táctil, con el objeto mismo, el cuidado que tenés que tener para tratarlo bien y demás, pero también lo que muchas veces se representa o se dialoga desde el arte de tapa, desde la información. Yo hay discos que los tengo desde que tengo, no sé, 16, 17 años, o sea, los conozco de memoria en el sentido sonoro y visual, y cada vez que los escucho me pasan cosas distintas y no puedo parar de mirar las tapas o leer la información, aunque la pueda recitar de memoria. No sé, se entran como en otros estados. Entonces, como que la necesidad de hacer cosas con la música es permanente en varios sentidos. ¿Sabes qué? Me queda una pregunta Sí. de algo que dijiste también anteriormente y se conecta con esto. ¿Cuál fue el disco que me puedes nombrar que me abrió la cabeza con respecto a la música electrónica? Yo no estoy seguro. Tipo, un nombre de un disco. No estoy seguro, pero creo que fue, o sea, no sé si fue ese disco el primero que escuché, casi estoy seguro que sí, pero es Albedo 039 de Vangelis. O sea, fue un álbum de Vangelis seguro. Yo entré en el tercer año de la secundaria en 1983. Yo, bueno, hice todo el colegio adelantado un año, digamos, ¿no? Pero, ¿Por un tema de edad o...? No, yo cumplo en enero y me inscribieron en primer grado con 5 años, pero no cumplí, o sea, en enero, o sea, siempre estuve como todo el año corrido, por de alguna manera. No, yo sé, capaz que vos eras muy inteligente. No, pero como sabía leer y escribir y esas Okay. cosas, les pareció una buena idea mandarme ahí sin ningún otro tipo de contexto, tipo, bueno, está bien, o sea, cero acondicionamiento a la situación. Así que lo que pareció una ventaja en un momento, algunos años de la escuela primaria y comienzo de colegio se transformó en una desventaja en ese sentido. De hecho, bueno, justo engancho con lo que me preguntás, pero no está desacoplado justamente de esta experiencia. Yo no la pasé bien entre lo que te diría quizás tercer grado y segundo año de la secundaria, no fue una época bastante chota. Bueno, justo coincide la época de la dictadura, o sea, muchas cosas todo mal. Pero
el aspecto social y relacional no la pasaba bien. Cuando entré en el tercer año de la secundaria, me pasé de un industrial de mecánica del automotor a un bachiller, y ese año fui como medio invisible, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces me sentí bien, digamos, Sí. por no me hinchaba las bolas. Sí, sí, sí. Cuando pasé a cuarto año, conocí un grupito de chicos que en esa época era el colegio de varones, colegio de mujeres, aunque es un colegio nacional. Y nada, me hice amigo de 3-4, la primera vez que tenía Amigos. un grupito de amigos, Claro. y uno de ellos estudiaba magia y le gustaban las cosas así de la ciencia, que yo me traía un poco, y él escuchaba música electrónica, y le había pasado también algunos discos a estos otros chicos, Sí. ya se conocían de antes. Y bueno, me pasaron a mí unos cassettes, y creo que fue el de Vangelis, creo que fue el Salvador 79, y me voló la cabeza emocional, si Claro. existe. Yo había escuchado muchas cosas así, pero en contextos, en música documental, en publicidades, se usaba mucho la música, digamos, electrónica, instrumental, para adornar cosas audiovisuales, y en la música de la radio me llamaban la atención los sonidos electrónicos. Siempre recuerdo temas como Funky Town, que tenía vocoder y secuencia, Sí. cosas con generadores de ruido, me encantaban esas cosas. Y cuando yo era chiquitito, en los discos que vi en mi casa, Sgt. Pepper de los Beatles, discos de Santana, me fascinaba lo sonoro. También había mucha música de órgano clásico y clavicordio, que son sonidos que por ahí no resultan tan normales dentro del... La gente escucha música clásica, casi siempre es más música de orquesta, de piano, de violín, ponele. Sí. Entonces de alguna manera había una sensibilidad sonora ya latente ahí, a pesar de que no hubiera nadie músico en mamá ni papá ni me hayan estimulado ese aspecto. Entonces yo siento que esa música de Vangelis despertó todo ese collage de cosas que estaban un poquitito sueltas y se abroquelaron en entender que podía haber eso, un álbum entero desarrollando una cosa que está vinculada ya no necesariamente a lo melódico, lo armónico, lo rítmico, sino a la atmósfera. Esa cosa de escuchar algo y que cada vez que lo escuchás es diferente. Y todavía me acuerdo de sensaciones físicas, sensaciones de como sentir el clima del momento en que escuché tal disco, ¿entendés? Sentirlo en la piel. Es algo que, nada, que no se puede describir de otra manera que no está vinculado con lo emocional. Entonces, hay algo en siento una especie de gratitud a ese momento. Entonces, cada cosa que hago, de alguna manera, es como intentar agradecer por si me sale, pero digamos, ese despertar de ese momento. Sí. Fue como el génesis, digamos. Sí. Y hay algo que vos decís en varias entrevistas que, bueno, como que vos quisiste estudiar piano o estudiaste piano porque pensaste que de esa manera era la manera como de tocar los sintetizadores y demás. A pesar de que ya dijiste varias veces que no y más, ¿hay algo, vos alguna vez te sentiste limitado por un instrumento? Es decir, quiero agarrar un instrumento o no, Sí, ¿o sentiste? no, sí. ¿Te De pasó hecho, una vez? mira, mi hermano tiene 6 años menos que yo y él tiene facilidad para la música, en el sentido, o sea, la guitarra, empezó tocando, creo que flauta cuando era chiquitito, tocaba la flauta con la nariz, esas típicas cosas. Después, cuando yo empecé a querer estudiar música, nos compraron finalmente un piano, yo fui a estudiar piano y a él lo mandaron también para que cuando tuviera un piano no rompa el piano, poner ese tipo de cosas, y tenía facilidad para tocar el piano. Después, cuando tuvimos el sintetizador, ningún problema. Después se pasó a tocar el bajo, después se tocó con la guitarra, puede hacer lo que quiera. Sin necesariamente que sea la cosa del virtuoso, digamos, pero te das cuenta que tiene facilidad para entender la lógica de un instrumento. Yo me imagino que si un día se le ocurre que el clarinete tiene ganas de explorarlo, va a sacar. Yo no tengo para nada esa facilidad. Siento que las interfaces de los instrumentos musicales, que son restrictivas y que han ido puliéndose, perfeccionándose y complejizándose a lo largo de siglos, particularmente en nuestra música occidental, no son para todo el mundo. Entonces, la música desde hace bastante tiempo ocupa un lugar restringido y acotado. O sea, todo el mundo cuando es niña, niño, hace cosas de música, baila, canta, y en un momento te empiezan a decir, sos bueno para esto, sos bueno para esto. Cantas bien, cantas lindo, che, perro. Y así. Sí. Entonces empieza tac, 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 tac.
y si no entendés en las primeras clases de música que te dan en la escuela, todo el quilombo que siempre son las clases de música, bla, 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 la empatía con la lectura del pentagrama, bueno, ya fue, y si no te sale cantar el himno a capela de una cuando te prueban el coro, ya fue. Entonces se van corriendo entre quien baila bien, quien es tímido, y entonces vamos perdiendo como esa cosa que debería formar parte de nuestra vida cotidiana. O sea, la expresión artística no es un lujo, es la condición primordial del ser humano, del ser, de la existencia, no es una cosa, bueno, cuando me queda un rato. Estamos tan alienados, y parte de la alienación consta de habernos robado esa conexión más grande, y que formemos parte de una estructura material de la que somos engranajes, zombies, que bueno, es funcional. No quiero restar mérito a la música en sí, en el sentido tradicional. Obviamente hay gente que hace cosas maravillosas gracias a las interfaces del piano, de la trompeta o del violonchelo. Pero en un momento se transformaron en que son las únicas. Entonces, por una Martha Argerich hay 25.000 personas que se sienten frustradas por no estar en el lugar de Martha Argerich. O sea, por un Barenboim hay 400.000 personas queriéndose matar por no haber llegado a eso, sintiéndose frustrados, retados, coartados, reprimidos, por no poder encajar con ese tipo de modelo. No hay tantas alternativas, ¿entendés? Como para que la expresión pueda fluir en función de las peculiaridades de cada uno y de cada uno. Entonces, en ese sentido, yo sí sentí rápidamente el contraste. O sea, yo tuve que formarme para poder hacer eso. Claro, también vos tenés, en algún punto dijiste que mi mamá tenía lógica para los instrumentos, vos tenés como lógica para la atmósfera. Digamos, de alguna manera, sí, por lo que vos siempre decís, como que de alguna manera fuiste para ese lado. Sí, creo que será mi luna en Pisces. Claro, pero digamos, ¿hubo algún instrumento que te hayas querido agarrar? No, que no me haya salido. Sí, no sé. Probé con no, creo que no, o sea, alguna vez la agarré y hasta solamente bueno, encima soy zurdo, ¿no? Pero encima como que me queda incómoda, no entiendo cómo tengo que poner los dedos. No, ni intenté. Creo que cuando era chiquito, cuando era chiquito, 7, 8, 10, no me acuerdo, en el club había una banda y me tiraron ahí y me dieron una trompeta, no le saqué un sonido nunca, iba a escuchar como tocaban los demás, fui 10 veces pero no lo lograba y me frustraba, pero me frustraba de una manera suave, ¿entendés? Como decir, medio que iba casi como resignado que no me iba a salir, ¿entendés? Había algo como de... ¿Y cuando estudiaste piano, por ejemplo? No, ya era una fuerza mayor, ¿entendés? Había sido tanto lo que me había conectado emocionalmente y tanto lo que me había curado, siento yo, en algunos aspectos así de esa especie como de soledad o incomprensión que muchas veces tenés en la infancia y adolescencia, y como si lo hubiera encontrado, como si partes de mí mismo que estuvieran como desencajadas o desarmadas se hubieran como encontrado por primera vez y me hubiesen permitido como empezar realmente o retomar un camino, porque cuando yo era chiquito no tuve esa sensación, ¿entendés? Siento como que el ir abriéndote como un mundo más hostil te fue como, o te va como quemando en ciertos aspectos, y a veces nunca lo recuperás, a veces alguna situación fortuita como esta te ayuda a reencontrarte, y bueno, siento que ahí empezó como un camino muy largo, dura hasta el día de hoy, y espero que siga, en el cual siento eso, como que voy encontrando más o menos quién puedo llegar a ser. Entonces, el relacionarme con los instrumentos, con los dispositivos, con la música y todo eso, es como una especie de forma de crecer. ¿Sentís que seguís creciendo? Sí. ¿Sabes qué? Y yo pensaba, bueno, esto es tu relación, digamos, con la música, pero también vos sos una persona que no solamente, digamos, también das clases, das cursos, y también grabaste y produjiste bandas. Sí. Quería saber con qué bandas, no todas, pero algunas que te acuerdes que te gustaría mencionar, con qué bandas laburaste, si te gusta ese proceso, si te tenés que poner en el lugar de productor o cuando estás grabando con alguien, ¿te gusta
esa relación con la música, ¿cómo te sentís con eso? Sí, a nivel general me gusta. No me gusta y me cuesta mucho la relación con la música cuando la parte principal, digamos, como del proceso está dominada por algún aspecto que puede tener que ver con una palabra rara, pero poner el mercantilismo. En el sentido donde sentís que lo que más domina una cierta situación de producción está vinculada por elementos que son amusicales, por decirlo de alguna forma. De todas maneras, tampoco quiero que suene despectivo porque muchas veces ese tipo de cosas generan, incluso a pesar de cosas, porque yo siento que el arte cuela cosas, ¿entendés? Que a veces, incluso aunque uno no quiera, no sé, puede aparecer eso. En la música de publicidad pueden pasar cosas que estén como codificadas de una cierta manera. ¿Has tenido que elaborar con publicidades y todo eso? Las veces que elaboré con publicidad no fue mal, justamente por este tipo de cosas. Siempre eran como demasiado afectadas las cosas que hacíamos, como que había como que limpiar y sacarle cierto tipo de cosas y al final como que no, lo hacía mejor y más rápido y más barato alguna persona que nosotros. Sí hemos hecho cosas en torno a cosas más audiovisuales, desde música de cosas de teatro, performance, hasta cosas de videoarte. Hace poco hicimos unas cosas de una película de Netflix y funcionó muy bien. Una película que se llama Pipa, con Luisana Lopilato, Inés Esteves y demás. Y es un género que a mí no me interesa mucho, por eso yo no me siento identificado a esas cosas, como una especie de policial, mucha sangre y drogas, todo ese tipo de cosas, y armas, no sé qué. O sea, pocas cosas más alejadas de lo que... Pero, sin embargo, está como muy cargada de climas. Sí, igual a vos sí te interesa la música, las bandas sonoras. Vos algo habías dicho que a vos te despertó muchísimas cosas, también fue la película Odisea del Espacio. Eso fue para vos también otro gancho y te hablar sobre eso justamente. Es que el cine, bueno, que es una especie de casi templo moderno, ahora se va perdiendo desde hace un tiempo, pero cuando yo era chico, el cine era un espacio cerrado, oscuro, estás 2 horas, bueno, encima en los 70 las películas podían durar 1 hora y media, 2, 3, 4. He ido a ver películas que duraban, no me acuerdo, La Guerra y la Paz, no me acuerdo cuánto dura, 5 o 6 horas, tipo como que la cortaban en el medio, te llegabas a tomar un descanso y volvías, o no sé, el Novecento de Bertolucci, así como que... Entonces, el cine también me hacía entrar en trance, y muchas veces, cuando en 2001 la música es fundamental, las películas de Tarkovsky la música es fundamental, yo venía con todo ese bagaje, después era un collage que en un momento lo abroqueró. Pero volviendo a la cuestión de las producciones, me gusta mucho trabajar, de hecho, te diría que casi el 80% de las actividades musicales que hago desde hace varios años están indirectamente relacionadas conmigo. O sea, no son generadas, por decirlo de alguna manera, por la matriz Klaus o por mi propia matriz. Están vinculadas a, bueno, a el aspecto didáctico, la enseñanza, a gente que viene y quiere que armes los sonidos o toques en tus temas, o que los produzcas, o que grabes, o que hagas el diseño sonoro o la mezcla. Y no solo eso me nutre mucho, sino que también la música es otra de las cosas que me enseñó a ir alejándome de mis propias opiniones y gustos. O sea, lo que yo opino y lo que a mí me gusta, es decir, a mí, en mi casa, bueno, o en este contexto que me estás preguntando, que no sé si es tan interesante, pero bueno, no importa. Me refiero como que siento que no tiene que ser importante a la hora de dialogar con el arte en un sentido general. ¿Entendés? O sea, me refiero a esto. Yo era como cuando empecé a hacer música, tipo, solo voy a hacer la música que a mí me gusta, qué sé yo. Hasta que vino alguien, me cayó ahí y me dijo, che, hacemos esto. Y no me gustaba, pero lo quería hacer. Y aprendí, te diría que más de hacer música que no me gusta, que de hacer lo que me gusta. En el sentido, ¿entendés? Como en el sentido de lo colaborativo. Me encanta colaborar con gente que me gusta lo que hace, y me encanta colaborar con gente random. ¿Entendés? O sea, me guste o no me guste, me refiero como... Y eso me hace aprender un montón de cosas, me hace entender
que tenemos que estar al servicio, no necesito supeditado, ¿no? Al servicio de la totalidad, que es la música como expresión. O sea, si vos en un género que, te pongo algo por ejemplo, la música de Pistos, ni la conocía prácticamente, solo casualmente, porque Sí. que alguien ponga la radio De nombre, de nombre o sí. que fuese. En un momento fui a dar una conferencia o a grabar, no me acuerdo, un estudio y una persona que produce y toca con él, le gustó lo que yo hacía, les pareció que era buena idea grabar los teclados acá y que yo tocara en un par de temas. Resultado, terminó ocurriendo algo dentro de un tipo de música que yo no escucharía, pero que de alguna forma, quizás, si yo lo encaraba de un punto de vista más cínico, y bueno, hago esto como un laburo, no lo hubiese puesto como un compromiso que se transmite y que llega a la gente que realmente le gusta. Para que es importante que las cosas estén buenas. O sea, si en una cadena de un proceso un disco a mí me gusta, a alguien eso no le gusta y lo arruina, lo que sea, por una actitud cínica, por abaratar costos o lo que fuese, y bueno, te está perjudicando como receptor emocional de eso. Entonces, está bueno no ponerse en ese lugar, ¿entendés? De censurar lo que no te pasa. Bueno, de última no escuchás. ¿Cuál es el problema? O sea que esto se enlaza con otra pregunta que yo te quería hacer, que en una entrevista decías que vos cuando eras más chico como que tenías cierto prejuicio con ciertas músicas y que directamente era como que no le prestabas atención, no le pasabas a ningún lugar. Y primero quería saber cuáles eran más solamente para... La que estoy haciendo, por ejemplo. La que estás haciendo... O sea, la música dance. Yo nunca en mi vida fui a bailar. Ah, ok, pensé que me ibas a decir otra cosa igual, tipo, otro tipo de música, pero ¿era esa la que vos tenías un cierto prejuicio? Por él, eran muchas. O sea, creo que no me quiero salvar a mí mismo con esto, creo que tenemos más prejuicios que otra cosa, ¿no? Creo que nos manejamos sobre todo con eso, pero bueno. Sí, o sea, prejuicios tuve muchos y tengo muchos todavía, pero con la música electrónica, digamos, cuando yo empecé en esto, en primer sector lo tuve en 1988. Era un momento también complejo, en donde estaba todo migrando hacia la parte de la digitalización, toda la música yo había, que de alguna manera yo había escuchado y me había hecho ser músico, era considerada como anticuada, fuera de moda, no solo las cosas así tipo Vangelis o Jean-Michel Jarre de fin de los 70 o comienzo de los 80, sino también todo el rock sinfónico, rock progresivo, todo eso, bueno, obviamente, o sea, bullying ochentero al rock progresivo, me pintó el hipismo en un momento completamente inadecuado, ¿entendés? Todo el mundo con la hombrera y el pelo para arriba, y yo con el pelo largo y camisola. Entonces, bueno, había como todavía una cuestión, pero las primeras expresiones, digamos, como de repopularidad, por decirlo de alguna manera, de la música electrónica, fueron en el ámbito de la música dance, digamos, con el movimiento rave y eso, que comienza en los 80, sobre todo en los 90. Y al principio me parecía una mierda. El tipo, como otro, pum, 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 y hasta que por supuesto alguien me dijo, che, hacemos esto y qué sé yo, y nada. Y entendí que podía, y hoy día pasa esto, digamos, muchos de los contextos de los últimos conciertos de Klaus están más vinculados, más que una gente sentada en un teatro escuchando, que me encanta, como un poco como este ritual que te digo del cine y demás, pero la mayor parte de las últimas veces ha sido un contexto diferente, con gente bailando y demás. Y yo en mi vida fui a bailar y tengo eso, todos los prejuicios del mundo con ese momento. O sea, si me querés describir uno de los lugares en los que preferiría no estar a las 3 de la mañana, digamos, es en un boliche, digamos, ¿no? Ese volumen de música, ese tipo de cosas. Encima nunca tomé alcohol, nunca me interesaron las drogas, entonces como que, tipo, no entiendo nada. Y sin embargo, pasan cosas alucinantes en ese contexto, ¿entendés? Entonces, nada, simplemente, bueno, no comprendo, no comparto, termino de tocar y me voy. Llego un rato antes de tocar, afino los instrumentos, me fijo que esté todo bien, y está todo bien. ¿Entendés? Esto es como que, o sea, no sé qué te imaginabas con los prejuicios. ¿Podés decirme no sé, qué sé yo, no. ¿Cuál es el prejuicio que tenés sobre tu prejuicio? A veces, no sé, otro tipo de música. No pensaba en la música dance, quizás la música como que fuese más de los 80, más prefabricada, así, no sé, o algo. No, bueno, yo en los 80, medio 10 los 80. Sí, por eso, digamos. Y ahora desde un tiempo pude escoger yo descubrí, no sé, Close to the Edge de Yes en 1985, con él. Sí. Y
ponía un tema de Duran Duran y me parecía una basura. Claro, estaba por Entonces, ese camino. claro, y Sin ahora embargo, escucho, Duran Duran está buenísimo. está buenísimo, por eso digo, Claro. entonces es como decir, simplemente construir tu conocimiento y tus identificaciones en base a los perfiles es una imbecilidad por ser suave, porque en Sí. realidad nos conduce a la violencia Sí. cotidiana de este mundo. Pero bueno, sigamos. Tratando de incorporar y Sí. dejar el prejuicio de lado. Pero bueno, sí, tuve prejuicio con todo eso. ¿En la actualidad te pasa con algo así, música que, o sea, cosas que están pasando que No, es que no. ni siquiera las... No escucho lo que no me interesa y sí, a veces eso, subís a un, no sé, a un taxi y estás escuchando que te baja la calidad de viaje, poner y bueno, ¿qué le vas a hacer? Comparto Entonces completamente. bueno, ocurre que a veces tenés que escuchar cosas Sí. que te duelen al oído, pero en el sentido también de lo que dicen, y a veces no es música, a veces es simplemente personas opinando sobre Sí. bien, es decir, yo, si me decís, prefiero si neutro ponga Aspen, Sí. listo, o el silencio. En Aspen por lo menos, si bien suena medio también de como snob, por el tema de que es música en inglés, que yo, pero por lo menos sí, wow, un par de cosas. Pero también es esto, es curioso porque es una música que quizás en el momento en que se hizo, a mí tampoco me gustaba mucho. Claro. O sea, mucha música de los 80, en los 80 yo estaba en otra y me parecía una porquería. Pero ahora agradezco ese sonido dentro de un abanico de posibilidades que se prefiero eso a que la persona escuche Babeche Popar y yo salga con el cerebro que me lo saco adentro. Bueno, eso. Y bueno, eso claramente responde a la pregunta que tenía, Ok. pero también para un poco ir cerrando y quería saber, como te dije al principio, sé que estuviste en Mar del Plata y que estás, de hecho, presentándote mucho más seguido. Quería saber un poco, para también cerrar, qué tenías, si tienes alguna fecha, tenés algo particularmente que se va a presentar. No, bueno, en Claus, ahora todos. no recuerdo nada muy definido. Estamos debatiéndonos entre planificaciones. Tenemos ganas de hacer un viaje de concierto y demás relativamente extenso. No tanto extenso en el tiempo, sino quizás un par de lugares. Estamos viendo si apuntamos, tenemos tanto Europa como Estados Unidos y México quizás. Y estamos un poco viendo cuál va hacia la segunda mitad del 2023 y cuál a la primera del 2024. A mí, bueno, otra cosa que me ha nutrido mucho son los viajes. Digamos, yo conocí distintas partes de Sudamérica desde chico. Tuve un primer viaje también bastante iniciático cuando era la época del que llamamos acá Plata Dulce, 1980 por ahí. Mi mamá, en lugar de llevarnos a Miami, ponele, Disneylandia, ese tipo de cosas, ocurrió hacer un viaje que ella tenía pendiente, que era Perú y Bolivia. Hicimos un viaje de un mes, súper flashero, y aparte, insisto, época, no existía internet, nada. Mi papá se quedó, fue mi hermano de 5 o 6 años, y yo claro, 11, 12, y mi mamá solo. También entendí otra realidad social, bueno, fue toda una... Me encanta viajar, pero nunca había salido de esto. Porque, ¿Nunca salieron, digamos, al exterior con Klaus? No, sí, me refiero hasta que no tuve 30 y pico de años, no me fui más lejos. En el año 2004 yo viajé a Estados Unidos, un viaje a Nueva York, y después una gira por Japón de un mes, y a la vuelta de viaje a Japón, y saqué el avión para que haga escala en París, me quedé en Europa por primera vez. Sí, me compré cintas en Japón, muy baratos, cintas que estaban como aparte en lugares insólitos, tipo como si fuese casas de tutti frutti, por decirlo de alguna manera. Casas de ropa y en la cena y tenías una pilita de cintas. Y eran como cosas que decís, uy, esto vale, o esto sí. Algunas eran cosas relativamente económicas que estaban regaladas, o sea que, y otras eran tipo, epa, esto, no es que me traje una joya de eso, en todo caso me ha pasado en otras instancias. Pero, digamos, a partir de ahí, cuando conocí Nueva York y conocí París, y habiendo conocido antes Colombia y Perú, empecé otra vez a broquelar otra cantidad de cosas, de ser muy lector y cosas, siempre tuve como una cosa con el conocer. Entonces me volví medio necesitado de viajar, y sobre todo viajar haciendo música. Y a partir de ahí, empezamos mucho a viajar. Algunas veces con Klaus,
el año pasado fuimos a tocar a Nueva York. Yo muchas veces fui solo, entonces en lugares también, en Sudáfrica, en Ecuador, cosas que no tienen por ahí mucho que ver entre sí. Entonces hay algo de eso que quiero hacer un poco más sólido. Entonces nuestra idea por ahí para estos próximos viajes sería construirlo de una manera no tan solamente autogestionada. La gira por Japón, por ejemplo, fue una gira profesional, digamos, fue una cosa de tango contemporáneo, un cuarteto de tango que incluyeron sensores, era un quinteto muy interesante y estaba todo como ordenadito, qué sé yo. No digo necesariamente eso, pero conocí diferentes aspectos de viajar, desde cosas que te invitan y bla 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 bla, hasta que decís, bueno, yo organizo y lo hago solo, hasta algo que es más, como te digo, una gira súper programada. Hay como diferentes estamentos. Entonces, bueno, querríamos poder hacer algo más parecido a un tour. Claro, como más ordenadito, y la idea sería esa para este año, sí, y todavía fechas acá, Buenos Aires, todavía que recuerde no, pero no es confianza. No confío. Mi agenda mental creo que tiene una semana de duración, una semana y media, no mucho más. Bueno, ojalá que sí, así los podemos ver. Bueno, Ernesto, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, en serio. Bueno, muchas gracias, espero poder, nada, que toquen pronto, hacelo, háganlo, así sí, vamos. Sí. El desarrollo del espacio, muchas veces también, nada, hay entrevistas que son un poco más acotadas, que no dejan como mucho lugar a, o sea, tipo, bueno, resumí, qué sé yo. No, bueno, yo te dije que la idea era esa, así que bueno, muchísimas gracias Ernesto y bueno, hasta la próxima. Gracias.